Hola, ¿qué tal? Aquí primero empezando con un tintico, obviamente muy a lo colombiano. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y lo quiero empezar planteando de la siguiente manera. El masaje a bebé Shantala es absolutamente, pero rotundamente innecesario. No es necesario un masaje a bebé Shantala, así se llama en la terapéutica ayurvédica. Pero para considerarlo absolutamente innecesario, entonces debemos poder garantizar algo para poder considerarlo así, y es que ese bebé debe de tener unas condiciones en el momento de su nacimiento absolutamente garantizadas. Es decir, debe de contar con una mamá absolutamente amorosa, absolutamente tierna, absolutamente consciente. Debe de tener cerca a un papá totalmente amoroso, totalmente amable, y no solo con el bebé sino con la esposa, que vivan en un entorno familiar absolutamente con mucho bienestar. Y eso no por un día, ojalá diría no por menos de un año. Es decir, que todo el amor que representa ese bebé lo sienta en la interacción de todas esas personas que están en el hogar, que estén ojalá las 24 horas del día con ese bebé, especialmente cuando más lo demanda. Y eso que más lo demanda no son 4 horas, no son 8. Casi que redondearía yo las 24 horas del día, porque hasta cuando está durmiendo el bebé quiere sentir el calor de su mami, quiere sentir su frecuencia cardíaca, quiere sentir muchas cosas de eso que ha venido a vivenciar. Y eso en la vida real, realmente podríamos considerar que casi como un imposible. Eso no se da en los hogares típicos. En los hogares típicos tenemos un papá que va a trabajar, una mamá que va a trabajar, o una mamá y un papá que van a estudiar, que tienen una vida social y que no les van a dar una licencia de un año para que ambos estén allí. Y que aparte de eso, pues quién sabe si ese bebé haya sido anhelado. Y si no ha sido tan anhelado, pues tal vez no tenga el mejor entorno de unos papis que le amen intensamente. Tal vez hay dudas, tal vez hay temores, válidos o no válidos, de parte de los padres, pero la realidad es así. Entonces, como ves, empecé planteando que no es necesario el masaje a bebé, pero probablemente ahora le vamos a dar un viraje totalmente comprensible, diría yo. Y para ello quiero llevarte a que te imagines en el momento en que una persona, o tú mismo, tú misma, has estado al interior del vientre de tu madre. En ese momento en que estuviste, pues tenías un nivel de confort, digamos que muy garantizado, es decir, allí estabas protegida, protegido como bebé. Estabas con el suministro de nutrientes sin tú salirlos a buscar. Tenías la disponibilidad de oxígeno. Alguien respiraba por ti. Alguien tenía una frecuencia cardíaca por ti. Alguien te calentaba, alguien te abrigaba. Alguien estaba a tu favor. Y en permanencia durante todo ese proceso de embarazo, en permanencia durante las 24 horas del día. Pero llega ese momento en que nos tocó salir del vientre de nuestra madre. Llega ese momento que le llamamos nacimiento, y en ese momento empieza un proceso de autosuficiencia, es decir, de tener que aprender de una manera así, o tal vez ya tenemos el chip de aprendizaje incluido y tenemos que empezar a respirar por cuenta propia, nuestro corazón a latir, ya en un estado más de solitud, de no tener ese contacto de la madre tan cerca. Ya nos toca entonces enfrentarnos a un entorno que no es tan amigable. Una temperatura variable, a unos ruidos, a unos aromas, a un distanciamiento de ese contacto que yo tenía dentro del vientre, a unas condiciones de aire, a ruidos, a personas, a muchas cosas. Y eso para nada es tan armónico para un sistema nervioso que aún no ha madurado, para un
cerebrito que todavía no tiene la suficiente comprensión de todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces, de alguna manera se genera alguna pequeña situación estresante, y esa situación estresante pues se remedia cuando la mamá está cerca del bebé, cuando le abraza, cuando le da alimento, cuando le habla, cuando lo mira, cuando lo consuela. Pero si esa mamá no está presente, eso no sucede, porque los neurotransmisores compatibles de bebé con mamá son solamente intercomunicados entre ellos. No se pueden sustituir. Puede ser la mejor de las cuidadoras, puede ser la mejor de las abuelas, puede ser la mejor de las tías, puede ser el mejor papá, pero no va a sustituir esa química compatible, como si fueran llave y cerradura en las proteínas, que solo la mamá, como si fuera una llave, tiene el engranaje perfecto a nivel biológico para entrar en esa compatibilidad armónica con su bebé, es decir, para transmitirle seguridad, y que en esa cercanía vuelva a recordar esa frecuencia cardíaca que tenían en el interior y se vuelva a tranquilizar el bebé, porque recordemos que ya está afuera y está en un entorno un tanto desconocido, que desde el punto de vista del sistema nervioso, pues lo poco que percibe a nivel de lo que trae en su cerebro es que está ante una situación un tanto agreste para él, y si se pone muy agreste, así sea un bebé, sea un adulto, siempre se va a desactivar el sistema parasimpático y se activa el simpático, es decir, se activan los mecanismos estresores. Ya cuando la madre lo viene y lo carga, o un padre amoroso viene y lo carga, pues puede tranquilizarse, pero reitero, es más eficiente la cercanía de la mamá y es insustituible. Entonces esa mamá que de pronto, no tan conscientemente, no se da por enterada, no sabe que ella es única y que este no es un asunto entonces de contratarle una cuidadora o delegársela a una familiar muy amorosa, entonces ni siquiera se percibe del enorme llanto que puede entrar el bebé. Ahora, cada bebé tiene una forma de ser muy diferente. Unos lo manifestarán más que otros. Entonces, esa mamá que está distante de su bebé piensa que su bebé está en las mejores manos. No es así. No está en las mejores manos. Las mejores manos es la cercanía amorosa de la mamá. Entonces, como ves, al bebé no le queda fácil. Y en este mundo moderno, donde cada vez los padres tienen que estar más ausentes de los hogares donde hay un bebé, entonces hay mecanismos que no le favorecen a ese nuevo ser humano. Por eso a veces encontramos entonces adolescentes depresivos, carentes de amor, que no conocen eso, que se les dificulta el manejo de sus emociones, pero es que ni siquiera aprendieron a regular, a conocer eso, desde la transferencia amorosa de sus padres y más especialmente, obviamente, de su madre. Allí sí, en esas condiciones, cuando definitivamente a la mamá le toca ausentarse, al papá le toca ausentarse, pues ¿qué alternativa tenemos? Una de las alternativas más ancestrales que tenemos es el masaje a bebé Shantala. Y por eso dentro de la técnica del masaje a bebé Shantala, pues es tan importante la escogencia del aceite, es tan importante que no es cualquier aceite, tienen que ser aceites compatibles con ese bebé, tienen que ser una temperatura compatible a la zona, a la ciudad, compatible a la temperatura corporal del bebé, y casi que recrear todo eso donde él se sentía seguro que era en el útero de su mami. Empezar a recrearlo con ese contacto piel con piel, que es lo que sucede en un masaje a bebé. Es empezar entonces a estimular ese sistema nervioso para que empiece a disiparse, a que ese estrés se vaya, se ausente. El estrés no es malo, pero de manera permanente sí. Y necesitamos que ese bebé crezca en armonía,
empiece a identificar los abrazos, el contacto. Si ese masaje se lo da la mamá, perfecto, mucho más eficiente. Pero si no está la mamá, pues por lo menos estaríamos recreando algo lo más cercana humanamente posible a esa ausencia materna. Y por eso es tan bonito aprender a hacer ese masaje, el masaje a bebé Shantala. Porque entonces casi que podríamos decir, podemos estar salvando vidas en el contexto emocional de un bebé que crezca, sabiendo lo que es amar, sabiendo lo que es el contacto físico, sabiendo qué es abrazar. Por experiencia propia ha sentido el contacto, ha sentido la caricia, ha sentido la transmisión de amor al contacto de piel con piel. Ha aprendido a relajarse y tal vez a controlar sus emociones. Pero un niño que nos expone a esto. Entonces, a veces es posible que encontremos niños y no podemos hablar de verdades absolutas. Esas se las dejamos a los médicos, a los científicos. Pero los niños que no vivencian este tipo de cosas, entonces es muy probable que sean niños histéricos o muy silentes, o niños que sean muy agresivos, que se van a un sitio y están con otros niños y entonces les pegan, los muerden, no comparten, que se pueden volver o conflictivos o muy deprimidos, aislados, retraídos, porque no están acostumbrados a ese contacto. Desde su sistema nervioso no han tenido esa experiencia de una mirada tierna, de un hablar pausado, de un hablar armonioso, de unas bonitas palabras, de enseñarles, porque el bebé está aprendiendo con todos sus sentidos de su madre y de todos, obviamente. Por eso es que debería de estar su madre allí. Se asume que es la más amorosa, la que le puede transmitir de una manera más armónica todas estas facetas de la vida. Entonces, el masaje a bebé Shantala, si el masaje a bebé Shantala, digámoslo así, se convierte casi que como si fuese un útero ambulante para el bebé, ese útero que ya no está, casi que lo va a experimentar el bebé en el instante en que se da ese masaje. Por eso el bebé se relaja, se tranquiliza, se duerme fácilmente. Y si tú quieres aprender de esa técnica, pues en este mes, que es el mes de las madres, y que en cada país, por lo menos yo he visto que aquí en Latinoamérica hay hasta diferencias. En unos países se celebra un día, en otros otro, pero más o menos por estos días que es el Día de la Madre, pues he decidido dar este obsequio como universal, que no será el último, y es dar este curso absolutamente gratis. Y para ello lo único que tienes que hacer es ir a mi canal de YouTube. Desde el día de hoy, ayer, no recuerdo, ya publiqué el primer video, que es el video de bienvenida, y semanalmente iré montando mejor a la plataforma de YouTube 2 videos semanales, hasta que por allá a finales del próximo mes, del mes de junio, ya haya terminado de subir toda la secuencia de lo que corresponde al curso de masaje a bebé Shantala. Así que si conoces a una mamá, si conoces a alguien que cuida niños, bebés sobre todo, y que quieran aprender esta técnica, pues bien, que aprendan ojalá de un profesional en esta área. Yo imparto cursos en la ciudad de Cali, en institutos acreditados a nivel educativo para ello. He recibido la formación y me he dedicado en mi vida a la formación de terapeutas, pero bueno, no tantas flores para mí porque no son necesarias. Entonces en este mes del Día de las Madres, y si estarás viendo este video tal vez a futuro, el otro año, en un diciembre, sí quiero como desearte y agradecerte, y en especial a mi mamá, el ser madre, el haber sido mi madre. Este es como un reconocimiento a todas las mamis del mundo, y en honor a ellas, pues lo que el regalo parece a la inversa, parece para beneficio de los bebés. Sí, lo que pasa es que viendo uno las relaciones personales, las relaciones de familia, sabe uno que cuando un hijo está bien, es muy altamente probable que una madre también lo esté. Un enorme abrazo, te invito al curso, sígueme para ello y bueno, nos vemos en el próximo video. Un enorme abrazo, namaste.